¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta edición de Economía para Todos. Hoy vamos a hablar de un tema laboral que probablemente le va a interesar, por supuesto, a más de uno en casa. La pregunta, ¿un trabajador puede ser despedido si va en estado de ebriedad, digamos, a su centro laboral? Esta pregunta nos la va a ayudar a entender y responder, por supuesto, Lidia Vilches. Ella es abogada laboralista y socia del equipo laboral de PPU. Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. La pregunta inicial, importante. ¿El trabajador puede ir a laborar en estado de ebriedad? ¿En qué situación, digamos, hablamos de un despido? ¿Es que de repente antes de eso hay un proceso de llamado de atención? A ver, te cuento. Es una buena pregunta y es importante, me imagino que le preocupa a mucha gente. De hecho, no. Ningún trabajador puede ir o debe ir a laborar en estado de ebriedad. Como punto de partida, la respuesta es no. Si esto puede llevar a un despido, va a depender. Si es una función que entraña gravedad, si yo conduzco maquinaria, si yo conduzco vehículos, si yo opero un avión, si yo transporto mercadería, etcétera, esto puede generar un riesgo en sí mismo. Y en esa medida, si se configura el hecho de ir en estado de ebriedad, te puedo despedir a la primera. Si yo realizo una actividad administrativa, si yo trabajo en oficina, si no entraña mayor riesgo mi actividad, puedo despedirte siempre y cuando haya reiteración. Si tú vas más de una vez en estado de ebriedad. Si llegas la primera vez, pasas dosaje etílico, se constata que hay ebriedad, se te suspende, se te amonesta, y si vuelves a hacerlo, como hay reiterada concurrencia en estado de ebriedad, se te puede despedir. Y en el caso, por ejemplo, del trabajador, llega en estado de ebriedad, en sus manos no está, digamos, la vida de otros trabajadores, a diferencia de alguien que manipula una maquinaria. Estamos hablando del sector de minería, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo pasa, ¿no?, hasta que la empresa concluya, digamos, esta investigación? ¿Y qué pasa durante esta investigación? ¿El trabajador sigue elaborando? ¿Lo suspenden con goce de haber? En realidad, el ingreso en estado de ebriedad suele ser una falta que se detecta al momento de entrar a la empresa. No es que llegas a cumplir tu jornada con normalidad y a la mitad del día se dan cuenta. Suelen detectarlo al ingreso. En ese momento se retiene al trabajador en la entrada, se pide la participación de un policía que venga, o se lleva al trabajador a la policía para pasar dosaje etílico, porque eso es lo que determina que hay ebriedad. Yo no puedo decir, Valeria, parece que has tomado. No, tiene que haber prueba de alcohol en sangre para determinar si hay... ¿Y eso lo hace la comisaría? Eso lo hace el dosaje etílico, eso lo tiene que hacer un policía. Si el trabajador se niega, si yo no quiero, yo no voy, se presume que está bajo los efectos del alcohol o de drogas, porque el tipo legal habla de alcohol y de drogas. Y si es que se verifica que hay consumo de alcohol, si hay alcohol en sangre, se inicia un procedimiento de preaviso de despido. Se le comunica al trabajador que ha incurrido en esta falta, ir en estado de ebriedad, que esto entraña gravedad y que tiene 6 días para formular descargos. Luego de esos 6 días presenta su carta de descargos y la empresa valora y dice, ¿lo despido o no lo despido? ¿El descargo me satisface o no? Si no me satisface, va el despido. Si de repente hay una justificación, está bajo los efectos de drogas, pero es porque había tenido una migraña fortísima y tomó pastillas muy fuertes y se le veía medio raro, y presenta el certificado médico, no había falta, retrocede y no va con el despido y el trabajador retorna a laborar. ¿Y ese tiempo que no ha ido a trabajar? Ese tiempo se remunera, reconoce. ese tiempo se paga. Sí, el tiempo que dura el procedimiento es remunerado. Ahora, ¿qué tan común es este tipo de procesos judiciales entre un trabajador y la empresa? ¿Es muy común? Y de ser así, Lidia, ¿en qué sectores económicos se ve, digamos, esta situación con mayor repetitividad? Lo que pasa es que el tema está regulado en la ley. Es un tema que está regulado, como te decía hace un ratito, hace 30 años. No es un tema nuevo, no es una sorpresa. Lo que pasa es que la Corte Suprema y los operadores de justicia van siendo muy flexibles en cómo aplican esta ley. Entonces se alberga la esperanza de que de repente, si demando, me reponen en el puesto de trabajo. Pero la ley es clara: reiterancia si la actividad es riesgosa, si la actividad no es riesgosa, y a la primera si no es riesgosa. Entonces sí ocurre, sí es un tema, no ocurre, no te digo todos los días. ¿Es posible que a la primera que llegues borracho al trabajo por supuesto, y no necesariamente, y es importante tenerlo en cuenta, no necesariamente porque haya causado un daño a alguien? Si yo opero un montacargas y estoy en capacidad, yo creo que estoy perfecto, no causo ningún daño, igual hay una falta, porque la potencialidad del daño está allí. En algún caso, en algún momento, la Corte Suprema dijo no, porque no se acreditó el daño en la vida de las personas.
Bajo ese criterio tendría que haber matado a alguien para que se sancione. Exacto. Y eso no tiene ninguna lógica. Nadie debe llegar a trabajar bajo los efectos del alcohol. Lidia, muchísimas gracias De por nada. acompañarnos esta tarde a responder esta pregunta, una pregunta que ha marcado, por supuesto, un precedente, ¿no? Que los trabajadores apenas pues ocurra esta situación complicada, tiene que ser despedido. Obviamente hay una evaluación que no sabíamos este detalle de que pasar dosaje etílico. Lidia Vilches, abogada laboralista y socia del equipo laboral del PPU, estuvo con nosotros. Vamos inmediatamente con información en vivo.